Vamos a hablar con Alberto Lettieri, que es historiador, que conoce la historia de Estados Unidos, porque vamos a hablar un poco del FBI, de cómo fue creado. Fue un organismo técnico, en su momento estaba Edgar Hoover, fue durante medio siglo el titular Edgar Hoover del FBI, y permanentemente después de su creación se lo involucró en cuestiones internas a Hoover y a quienes siguieron. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Bien, y decíamos un poco repasar la historia del FBI, que se creó para delitos federales, ¿no? Porque hubo un secuestro y demoraron tanto las fuerzas de un estado para ir al otro estado que Edgar Hoover planteaba, necesitamos que sea una fuerza federal como se ve en tantas películas, ¿no? Que pasa por encima de la policía local y que actúa de manera rápida, pero bueno, esto que en principio sonaba muy bonito para todos y aparentemente iban a beneficiarse los estados, después giró, ¿no? En algunos casos hacia la política interna. Mirá, Marcelo, en general son los problemas que siempre ocurre con la inteligencia y con este tipo de instituciones federales, que en el caso de Estados Unidos, si bien en principio la fundamentación parece ser muy aceptable, rápidamente se empieza a ver en la práctica cómo el FBI empieza a tener su propio juego, ¿no? Así como otras agencias y no solo en los Estados Unidos. Razón por la cual entonces vemos que esta doble vara o las operaciones políticas o las filtraciones de información están a la orden del día. Lo que pasa es que lo diferente que se da en el día de hoy, me parece, es la manera tan desembosada de aplicar esa doble vara, ¿no? Antes había más cuidado al momento de seleccionar a quienes atacar y a quienes proteger. Y ahora se hace a plena luz del día y prácticamente desinteresándose de la reacción o del impacto que pueda tener en la opinión pública. Así es, porque el expresidente Trump estaba dentro de Estados Unidos, venía de una reunión en la CIPAC, que es una conferencia conservadora en Texas, había ido hacia Nueva York, pero podrían haberle avisado que esté presente en su casa porque en 250 años de historia de la Unión nunca habían allanado la casa de un expresidente y sin embargo lo hicieron en ausencia del expresidente Trump, se metieron en toda la casa, se llevaron elementos muy importantes, todo se pudo haber logrado de otra manera, pero como vos decís, ¿no? A plena luz del día, en una de las mansiones más reconocidas y más visitadas y más vistas, donde la gente va a sacarse fotos de Estados Unidos, lo hicieron a plena luz del día, de una manera tal vez buscando ese objetivo, ¿no? Buscando amedrentar. Mira, yo creo que estamos en un contexto en el cual las corporaciones han cobrado muchísimo más poder que los estados y que operan a través de ellos y de sus agencias y de sus ministerios y lo hacen de una manera prácticamente absolutamente impune, usando de protección constantemente. Entonces, evidentemente creo que con Trump lo que se intentó hacer fue dar una muestra en sentido ejemplificadora respecto de lo que podía pasar o lo que le podía suceder a alguien que se animaba a cuestionar los fundamentos muy a menudo corruptos que tiene ese poder, tanto a nivel local como a nivel geopolítico. Y efectivamente, digamos, son demasiadas las cosas que hizo Trump, benéficas para la sociedad, para el impulso de la economía, para el respeto de las libertades civiles y demás, que incomoda mucho, ¿no? Y esto vemos que si bien hay un caso muy concreto en los Estados Unidos, es una situación que se repite en las inteligencias de todos los países e incluso hoy mismo lo tenemos en la Argentina. Por eso creo que es muy importante que Trump ahora aparezca y también sería importante que esta situación que se está dando, esta doble vara con el actual presidente Biden respecto de Trump, tuviera un vuelo en lo que tiene que ver con la información, la circulación de noticias a nivel internacional, porque si vos te pones a googlear fuera de los Estados Unidos, incluso en los Estados Unidos no alcanza la difusión que debería tener, producto del blindaje mediático de que goza el gobierno y demás. Pero en la información internacional encontramos que esto no ha generado mayores repercusiones. No, y vos sabés que cuando hablas así con periodistas o con gente de la política y te dicen, no, lo que pasa es que aparentemente Donald Trump manejaba información
los misiles nucleares. Le digo, se fue hace 2 años del gobierno. ¿A vos te parece que algo de los misiles nucleares puede servir hoy? Cada 24 horas te informan qué va a pasar, porque si no estás informado cada 24 horas te pueden volar el país. O sea, esa información es diaria. ¿Qué puede importar? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué se llevaron de la casa? Y ahí todos hacen agua, porque no, se llevaron secretos de Estado. ¿Cuáles? Porque la causa, a mí me ha tocado seguirla, realmente no hay nada. Pero sin embargo, como vos decís, hay todo un aparato que lo repite como un mantra de una manera tan sistemática que al final lo crees. Bueno, por supuesto, porque en realidad el problema es que básicamente no se trata de una acción, digamos, judicial o una decisión que implemente el FBI para proteger la seguridad norteamericana, sino fundamentalmente es una medida de disciplinamiento social, ¿no? Esta medida, este contexto ejemplificador que te decía antes. Por eso, al intervenir en esas condiciones tan desprolijas, en su momento en la residencia de Trump. Y luego, evidentemente, salir a decir, bueno, no había nada o no. Naturalmente esa operación tiene una continuidad que es la que pasa en estos casos también en el exterior, que es el hecho de que primero se hace la intervención con un revuelo mediático impresionante y después los resultados son nulos prácticamente porque efectivamente no se encuentra nada, pero para poder sostener esa operación se genera la sospecha, la situación de incógnita respecto de lo que habría y demás, y se llega a una situación en la cual en definitiva porque acá el problema no es solo Donald Trump, y de hecho lo es, porque es un expresidente y se está afectando a la institución presidencial en los Estados Unidos, pero también tiene que ver con las garantías civiles de que gozamos todos los ciudadanos respecto de lo que puede ser la acción de los poderes estatales que de manera desembosada pueden definir si nosotros estamos libres o no, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué cosas contentan a los intereses que operan detrás de esas instituciones. Y realmente creo que estamos en una situación de libertad condicional, y no solo en los Estados Unidos, creo que es la característica en el contexto geopolítico mundial de estos tiempos. Así es, Alberto, como siempre, muchas gracias, un gran abrazo, ¿eh? Gran abrazo. No, por favor, y bueno, ojalá que esta situación prospere, que se le pueda dar mayor publicidad y por lo menos como un acto de justicia que hubiera una acción similar en el caso de Biden, como para demostrar que, aunque sea, hay algún tipo de respeto respecto de la consideración pública de los hechos, más allá de que si se produce ese tipo de intervención, seguramente va a ser mucho más leve y no va a haber ningún tipo de consecuencias para el actual presidente.